Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Pues bien, en este miércoles de comunicación vamos a hablar de dos temas. Por un lado, vamos a hablar del esquema lógico y por el otro, de los modos discursivos. Pues sin más preámbulo, comencemos. Bien, en relación con el primer tema, que es el esquema lógico, es importante considerar que la repercusión y en consecuencia importancia del esquema lógico radica en que, gracias a este esquema, nosotros le podemos dar un orden a un texto, sin importar si nosotros somos los lectores o bien nosotros somos los creadores o las creadoras del texto en cuestión. Entonces, en síntesis, eso es lo que nosotros tenemos que entender de manera general del esquema lógico. ¿Qué es el esquema lógico? Es esta estructura que nos va a facilitar dar una jerarquización y un orden a las ideas. Entonces, ¿cuáles son los elementos del esquema lógico? El esquema lógico está compuesto de tres momentos. Por un lado, tenemos la introducción. ¿Qué es la introducción? ¿En qué consiste la introducción? Como lo dice su nombre, la introducción es aquella parte del texto que obviamente está al inicio, que nos va a introducir al tema. Es decir, nos va a presentar el tema del que vamos a tratar. Entonces, si nosotros estamos leyendo, veremos que el primero y los primeros párrafos de un texto precisamente tienen esa intención. Presentarnos el tema, darnos antecedentes del tema, cómo se ha visto, cómo se ha estudiado, la situación que conllevó a que se redactara el texto en cuestión. Y viceversa, si nosotros vamos a ser los redactores de un texto, pensemos que nuestras primeras líneas, nuestros primeros párrafos, en ellas tenemos que hacer eso. Presentar el tema de manera muy general o de manera muy particular. Tenemos que tal vez mencionar un poco los antecedentes de qué había antes que nosotros abordáramos el tema, o simple y llanamente nosotros tenemos que plantear un problema. Entonces, como ven, en la introducción eso es lo que ocurre. Insisto, se nos presenta el tema, se nos dan antecedentes del mismo tema, o bien se nos plantea un problema. Entonces se nos narra, por decirlo así, un problema, una situación que es la que le va a dar pie al siguiente momento del esquema lógico. ¿Cuál es el segundo momento del esquema lógico? Es el desarrollo, el cual, otra vez, como dice su nombre, es en donde el autor o la autora del texto va desarrollando todo lo que quiere plantear en su texto. Es decir, expone las ideas, dependiendo la intención del texto. Si es un texto expositivo, simplemente nos comienza a dar información. Si es un texto argumentativo, pues comienza precisamente a plantear sus argumentos y a desarrollarlo, a desglosar. Esa es la otra palabra clave, es desglosar las ideas. No solamente es exponer los puntos, sino también desglosarlos. Es con el fin de ser lo más claro posible. Obviamente, la parte del desarrollo es la más extensa de un texto. Es decir, la introducción nos puede llevar una serie de párrafos, dependiendo también la extensión total del texto, pero podríamos nosotros decir que la introducción aproximadamente es un 20-30% del producto final del texto, mientras que el 50, casi 45, 50, 55% del texto es el desarrollo. Y obviamente el porcentaje restante es lo relacionado con el tercer momento del esquema lógico, que es la conclusión. ¿En qué consiste la conclusión? Otra vez, como lo dice su nombre, es cuando ya se concluye el tema. Es decir, ya lo introducimos en los primeros párrafos, ya lo desarrollamos, ya desglosamos lo que nosotros pretendíamos o lo que pretende el autor o la autora del texto, ya lo desglosó, y en la parte de la conclusión, precisamente, ¿no? Se refieren los resultados, si es que el texto es de los que se genera, es producto de una investigación o de un experimento o algo, pues se desarrolla ya, o mejor dicho, se muestran
los resultados. Otra forma, pues, es resumir o sintetizar el texto, ¿no? Es decir, ya planteé el problema, ya lo desarrollé y en la conclusión es como en síntesis, ¿no? Son muchas veces los marcadores del discurso que se usan en los textos, es en síntesis, en resumen, en conclusión, y ahí se sintetiza que si lo que se planteó al principio, esta tesis, esta idea, si es un texto argumentativo, se tuvo o no se tuvo razón, o si es un texto de investigación, pues se dan los resultados. En síntesis, toda esta investigación, todo lo que se hizo, etcétera, se llegó a esta conclusión, ¿no? Dependiendo el tema. Y otra opción que también se puede hacer es abrir o hacer una invitación a que se siga estudiando o trabajando el tema en cuestiones. Muchas veces las conclusiones es como se pudo ver, y otra, ahí se sintetiza todo lo que se planteó en el desarrollo principalmente, y después dices, pero no obstante este tema queda abierto. Entonces los hago la cordial invitación a continuar observando este fenómeno, a continuar haciendo las investigaciones correspondientes para profundizar sobre este tema. Entonces ya generas la invitación a que es un tema abierto y que le den continuidad precisamente a la investigación que tú escogiste o que escogió el autor y la autora del texto que estamos leyendo. Entonces, aquí podemos ver que estos tres momentos tienen un orden jerárquico, tienen un orden de que nos va, si nosotros somos lectores, nos va a facilitar la comprensión del texto. Y si nosotros somos autores, si seguimos este esquema, nuestros lectores van a entender de mejor manera y de manera más fácil lo que nosotros queremos plantear. Imagínense que nosotros iniciáramos con las conclusiones. ¿Para qué van a leer el proceso? No tendría sentido. O viceversa, comienzo con el desarrollo y comienzo la disertación y el desglose, pero el lector no va a entender y espérate, pero ¿por qué estás pensando esto? ¿Qué te llevó a pensar esto? ¿De qué me estás hablando? Eso es justamente la importancia del esquema lógico, darle este orden jerárquico. Por eso, en la introducción se nos plantea el problema, se nos dan los antecedentes, se nos presenta el tema en cuestión. Entonces, muchas veces, si nosotros vamos a ser escritores de un texto, pues lo mejor es hablar de manera muy general del tema. Contar una anécdota, ¿no? Si tal vez yo quiero contar sobre la contaminación, voy a poner ese tema. Pues de repente yo puedo decir, venía de regreso de un viaje y de repente cuando subimos al puente vehicular o al segundo piso del periférico y de repente vimos toda la mancha de smog que hay en nuestra ciudad, me hizo cuestionar sobre la contaminación. Ya les di una anécdota que los acercó al tema y les dije, voy a hablar sobre la contaminación. Y entonces comienza mi desarrollo y comienzo a hablar de qué es la contaminación y cuáles son los índices de contaminación y qué se está haciendo para erradicar o bajar o disminuir los números de contaminación. Y comienza toda esta disertación o comienzan mis propuestas, ¿no? Comienza esta disertación de los números, pero también comienza la disertación o la argumentación de qué puedo hacer yo o qué propongo yo para bajar esos índices. Y después llegar a la conclusión de que, en conclusión, lo que yo propongo es que hagamos esto. Y ya lo sinteticé, a pesar de que ya lo desarrollé en el segundo momento de mi texto, lo apuntalo o lo evidencio al cierre del mismo. O bien invito, o sea, como de, aquí están los números, aquí están las cifras, aquí está la realidad. Pero yo no poseo los recursos para poder proponer algo. Pero invito a la gente que sí tiene esos recursos a que proponga situaciones para resolver esta situación que yo planteo. Y ahí está la conclusión, porque el propósito del texto no era resolver el tema que yo planteé, que en este caso el ejemplo que les ponía era la contaminación, sino simple y llanamente era aproximarlos, acercarlos al tema. Entonces, como ven, ahí está la esencia de la importancia de seguir este esquema lógico, seguir este orden de introducción, desarrollo y conclusión. Y lo mismo nosotros tenemos que entender y en consecuencia valorar cuando estamos frente a un texto. Porque muchas veces nosotros podemos hacer crítica de un texto y podemos hacer una crítica negativa del texto porque precisamente no cumplió bien este esquema lógico o viceversa. Tal vez el tema no nos interesa y demás, pero en el momento de hacer la crítica del texto, nosotros podemos decir que el texto es bueno porque supo explicarse de manera ordenada, de manera jerárquica y de manera lógica todo lo que nos planteó. Entonces, he ahí la importancia de el esquema lógico, ¿correcto? Entonces, insisto, sin importar si es nosotros siendo lectores de un texto o bien nosotros siendo los escritores, los autores o las autoras de
un texto. Pero el esquema lógico es algo importante. Obviamente en futuros videos, ya cuando hablemos de un tipo específico de texto, retomaremos tal vez este tema del esquema lógico y ya lo desarrollaremos o lo ejemplificaremos ya de manera particular en relación con el tipo de texto. Porque, insisto, si comienzo yo ahorita a hablar de los tipos de texto en relación con el esquema lógico, este video puede durar 3, 4, 5 horas, que pues bueno, no es el propósito mínimo en este momento de hacer un video de esa duración. Entonces, aquí la importancia es eso. Hablar de la importancia del esquema lógico, qué es lo que está detrás del esquema lógico y que nosotros tenemos que considerar dicho esquema, ya sea en el momento de estar leyendo o en el momento de estar escribiendo un texto. Esto es por un lado, pero por el otro, que no está nada lejano del esquema lógico, están los modos discursivos, ¿correcto? Entonces, como yo les mencionaba al principio de este video, hay diferentes tipos de modos discursivos que, sin importar qué modo discursivo nosotros estemos frente a él o nosotros escojamos para redactar, tenemos que seguir el esquema lógico. Pero, también recordando otros videos y todo acto de comunicación, todo acto de comunicación tiene una intención. Entonces, muchas veces la intención comunicativa se va a ejemplificar o se va a evidenciar con el modo discursivo que escojamos. No obstante, también es importante mencionar que estos modos discursivos pueden entremezclarse. Un texto puede tener diferentes modos discursivos, no todos. Puede tener todos si el texto es muy largo, pero si el texto es breve, podemos usar 2 o 3, 4 a lo mucho. Es decir, pensemos que son 5 modos discursivos, ¿correcto? Ahorita voy a explicar en qué consisten. Estos modos discursivos están estrechamente relacionados con la intención, pero a su vez son una herramienta, son un recurso del que nos podemos valer nosotros si estamos escribiendo o del que se valen los creadores de textos para ejemplificar o facilitar la comprensión de su texto. Entonces, en consecuencia, los modos discursivos, veámoslo como lo que son, una herramienta que tiene una intención puntual. Hay textos en donde va a imperar el modo discursivo, un modo discursivo en específico. Sí, pero dentro de esa preponderancia que se le da a un modo discursivo, se pueden emplear otros y no genera ningún problema. No pensemos que solamente hay un texto en donde solamente hay un tipo de modo discursivo y se acabó. No, se pueden mezclar, porque insisto, los modos discursivos son herramientas. ¿Correcto? Son herramientas que van a evidenciar la intención del texto. Entonces, en el momento en el que nosotros estemos leyendo y analizando un texto, nosotros podemos encontrar estos modos discursivos o podemos encontrar muchos. De estos 5 podemos encontrar 2, 3 y hasta incluso los 5 modos discursivos en un mismo texto. No tan pegados, sino dependiendo los momentos. Y nosotros tenemos que entender que ese uso de los modos discursivos tiene una intención. Y otra vez, viceversa. Cuando nosotros escribamos un texto, tenemos que ser conscientes que dentro de nuestra caja de herramientas tenemos estos 5 modos discursivos de los que nos podemos valer para aclarar, apuntalar, explicar, ejemplificar o lo que nosotros necesitemos en el momento de estar escribiendo un texto. Bien, ¿cuáles son estos 5 modos discursivos? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Yo en anteriores videos ya había mencionado los modos del discurso, pero en relación con los textos literarios. Y hoy es miércoles de comunicación. Entonces, estos modos discursivos los vamos a ver desde la perspectiva comunicativa. ¿Puedo mencionar de manera paralela situaciones literarias? Sí, porque también la literatura no deja de ser un acto comunicativo, pero obviamente nuestro foco y nuestro objeto de estudio en este caso es los textos comunicativos. Ahora sí, aclarado lo anterior, comencemos. El primer modo discursivo que nosotros podemos mencionar es la narración. Insisto, nosotros en el ámbito literario ya hablamos de la narración, que es contar historias. Perfecto. Y principalmente lo ejemplificamos con cuentos, novelas y demás. Pero ese es en el ámbito literario. En el ámbito comunicativo, la definición sigue siendo la misma. ¿Qué es narrar? Narrar es relatar sucesos, ¿correcto? Pueden ser reales o ficticios. En el ámbito de lo ficticio, de la ficción, para eso está
el ámbito literario. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en narrar, que es igual a relatar, contar historias, ¿correcto? En consecuencia, otra vez siguiendo un poco este modelo de hacer preguntas y demás, el modo discursivo narrativo responde a la pregunta: ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Son las preguntas que precisamente de manera directa o indirecta nos va a resolver el texto narrativo. Es decir, como de, fíjate que ocurrió algo. Y entonces la pregunta automática es: ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y eso va a generar una ramificación: a quién le pasó, dónde pasó, todas esas situaciones. Pero la narración es esto, es precisamente la sucesión de acciones. Entonces se nos va a relatar los hechos y todo lo que implica el relato de los hechos: el lugar, las personas o los personajes que intervinieron, el momento, todo eso. Entonces tenemos que entender que la narración es esa relación de sucesos. Por eso, también como lo mencionaba en el video correspondiente del ámbito literario, el texto narrativo se va a valer principalmente de verbos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los verbos implican acciones. Y entonces, si nosotros partimos del hecho de que la narración es el relato de acciones, de sucesos, pues los sucesos implica el empleo principalmente de verbos. Entonces, entendamos eso de manera sintetizada. Narrar es igual a relatarnos o contarnos un suceso. Puede ser real o puede ser ficción. En el ámbito del mundo de lo real, que es el mundo del periodismo y de la comunicación, pues nosotros principalmente vamos a tener las famosas crónicas, ¿correcto? Así como en el ámbito literario tenemos cuentos, novelas, etcétera, en el ámbito del periodismo y en consecuencia de la comunicación, la narración nosotros la vamos a ver principalmente en textos que nos relaten una crónica. Dentro de una noticia, recordando nuestras funciones de la lengua, dentro de la función referencial, muchas veces podemos tener una narración. Aunque nuestra intención sea solamente informar, nos podemos valer de la narración. El día de ayer hubo una conferencia de prensa del presidente de la República en la que dijo, y todo lo que estoy diciendo es una narración. Estoy narrando, estoy relatando que el día de ayer, en un lugar específico, un personaje hizo y dijo algo. Eso es una noticia y se vale muchas veces del recurso de la narración, ¿correcto? Porque nos está relatando esta sucesión de acciones, de hechos, ¿correcto? Y en este caso es de algo real, porque sí es demostrable, es comprobable, contrario a lo que muchas veces ocurre en el ámbito de la literatura. Segundo modo discursivo, la descripción, ¿correcto? ¿Qué es describir? Describir se podría definir como pintar o dibujar con palabras, que esa es la definición prototípica, la definición que muchos usamos. Es como de ¿qué es describir? Pues es dibujar, es pintar con palabras. ¿Por qué se hace esta analogía entre el acto de escribir y el acto de pintar o dibujar? Pues bueno, si somos observadores, cuando una persona está dibujando o está pintando, lo que hace ese artista es delinear los rasgos característicos de alguien o de algo o de algún lugar. Entonces, por medio de los trazos, está delineando y nos está haciendo ver cuáles son los rasgos característicos, los rasgos específicos de lo que esté dibujando o pintando. Puede ser una persona, puede ser un objeto o, insisto, puede ser un lugar. Pues piensen que esa misma estrategia que hace el dibujante o el pintor, nosotros lo podemos hacer por medio de las palabras, por medio de palabras, principalmente de sustantivos y de adjetivos. Nosotros podemos estar reflejando los rasgos característicos, igualmente, de una persona, de un objeto o de un lugar. Y en consecuencia, nosotros en un texto podemos valernos de la descripción para facilitarle a nuestro lector las características distintivas de lo que estamos hablando. Entonces, dentro de una narración, ¿también puede haber descripciones? Obviamente sí, porque va a haber muy pocos textos que sean exclusivamente descriptivos. Siempre va a tener que estar envuelto en una narrativa.
Tiene que haber una serie de acciones y de repente comienzo a describir al personaje que hizo la acción. Yo puedo decirle, siguiendo en este ejemplo de el presidente habló, el presidente de la República dio una conferencia, yo puedo describir cómo iba vestido el presidente. Entonces, si quiero hacer una larga crónica, pues puedo decir, en punto de las 7 de la mañana, el presidente de la República se presentó con un traje color azul marino y una corbata amarilla. Y entonces ya por un lado estoy narrando, porque estoy hablando de las acciones que están ocurriendo, pero al mismo tiempo estoy introduciendo el recurso de la descripción. Y es válido totalmente. Es mezclar estas herramientas, como yo les decía. Piensen que estos modos discursivos es nuestra caja de herramientas de la que nos podemos valer para aclarar nuestro tema, para aclarar nuestro texto, para que nuestro lector entienda de lo que estamos hablando y cómo lo estamos hablando. Entonces, la descripción en consecuencia responde a la pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es el objeto o cómo es el lugar? Puedo describir y en un foro con tantos asientos y paredes y pinturas de tal autor, etcétera. Todos esos elementos que nos facilitan poder trasladarnos por medio de las palabras al lugar que estamos refiriendo es un recurso totalmente válido que podemos también prescindir de él. Yo nada más me puedo enfocar en una narración, enfocar en los hechos, no describir cómo es el personaje, no describir los lugares. Y si el autor o la autora del texto lo sabe hacer o nosotros lo sabemos hacer bien y solamente enfocarnos en acciones, sin dar el más mínimo, ni la más mínima descripción y lo sabemos hacer bien y eso no entorpece ni molesta la lectura y la comprensión del texto, adelante. Entonces ahí podemos entender ejemplos de descripciones. Pues precisamente, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo una crónica, estamos leyendo una noticia y nos comienzan a referir cómo era el lugar, incluso a qué hora era. Muchas veces simple y llanamente decir, el presidente se presentó en tal foro a las 12 del mediodía, automáticamente decir 12 del mediodía, nuestra mente de manera consciente o inconsciente ya está imaginándose el lugar. La descripción muchas veces junto con la narración nos ayuda o son herramientas para nosotros podernos posicionar de manera mental en el lugar de los hechos que se nos está narrando y en consecuencia describiendo. Otro ejemplo de descripción en el ámbito de la comunicación, por decirlo así, podemos decir la comunicación legal. Cuando a una persona alza una denuncia, mezcla precisamente la narración, qué estaba haciendo yo, qué estaba haciendo la persona que está denunciando, y de repente si una persona la afectó o una persona cometió un ilícito hacia la persona declarante, se puede valer de la descripción, si era una persona alta, de qué sexo, de qué edad, cómo estaba vestida, y todos estos elementos que faciliten, en el caso del ámbito legal, a localizar a esa persona y que pague lo que dicte la normativa en vigencia. Pues ahí tenemos otro ejemplo de la descripción. En una misma noticia, como les decía, se pueden describir las calles, se pueden dar ciertos datos que aunque no se profundicen, no dejan de ser una descripción. Entonces, por lo tanto, también tenemos que nosotros entender que hay dos tipos de descripción. Por un lado tenemos la descripción objetiva y por el otro lado tenemos la descripción subjetiva. La descripción objetiva es cada vez que nosotros nada más emulamos a este pintor, emulamos a este dibujante y por medio de las palabras simple y llanamente nos enfocamos en referir los atributos, los rasgos de lo que estamos describiendo. Es un foro amplio, es un foro con 150 asientos, la pintura que enaltece a las paredes es amarillo, la altura aproximada del foro es de 4 metros, tiene algunos rasgos característicos de la arquitectura barroca. Y solamente estoy dando estas características muy objetivas. Estoy diciendo nada más lo que estoy viendo. Pero también puedo hacer una descripción totalmente subjetiva. Además de dar estos rasgos obvios, estas características que se pueden percibir a simple vista, yo puedo comenzar a calificar esos atributos o esos rasgos. Nosotros lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos describir a una persona, o sea, por ejemplo, ahorita yo me estoy viendo en la cámara y de repente yo me describiera, ¿no? Está hablando en un fondo de libros,
¿no? En una biblioteca está hablando una persona con pelo largo, barba cerrada, lentes, y una sudadera roja de una que dice Rick and Morty. Y ya, lo describí y punto. Esa es una descripción objetiva. Simplemente estoy refiriendo lo que estoy viendo para apuntalarlo y demás. Pero yo puedo hacer esta misma descripción, pero dando cualidades desde mi punto de vista. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Las descripciones subjetivas a su vez se subdividen en descripciones subjetivas positivas, y entonces estás hablando solamente bien. Teniendo como telón de fondo una bella biblioteca. Bella biblioteca. Yo dije en el principio, si yo quisiera hacer una descripción objetiva, diría, teniendo como telón de fondo una biblioteca. Estoy diciendo un hecho, punto. No lo estoy calificando, pero si yo dijera una bella biblioteca, estoy haciendo una descripción subjetiva, porque estoy calificando de bella a la biblioteca. O contrario, teniendo como telón de fondo una horrible biblioteca, y entonces ya estoy dándole un atributo negativo a la biblioteca. Está hablando una persona con el cabello largo. Esa es la descripción objetiva. Pero si dijera con un hermoso y sedoso cabello largo, estoy dando una descripción subjetiva, porque estoy dándole atributos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista de la cuestión que estoy hablando. O la negativa. Desde un pelo largo, mal peinado y todo descuidado, entonces ya estoy haciendo una crítica negativa dentro de mi descripción. Estoy describiendo a la persona, pero mi descripción es subjetiva, porque a mí tal vez no me gustan esos atributos, esos rasgos, y entonces evidencio que me molestan, ¿no? Sigo haciendo una descripción, pero a su vez estoy también introduciendo mi perspectiva. Entonces así podré ser, ¿no? De cerrar, y una sudadera de color rojo, ahí va siendo objetiva, pero de repente yo pusiera en una hermosa e envidiable sudadera de color rojo, que dice Rick and Morty. Y entonces ahí hice una descripción subjetiva, porque estoy diciendo, enalteciendo lo bueno de la sudadera. O viceversa, si a mí no me gusta y portando una horrible sudadera de ese horrible programa llamado Rick and Morty. Sigo haciendo una descripción porque sigo hablando de que una sudadera que dice Rick and Morty, que eso era el objetivo, pero de repente le di atributos negativos a la sudadera y le di atributos negativos al programa que refiere la misma. Entonces, como ven, la descripción es eso, es referir los rasgos característicos de un objeto o una persona o un lugar, pero a su vez nosotros podemos hacer descripciones objetivas, simple y llanamente decir qué estoy viendo y punto, o bien subjetivas, decir qué estoy viendo y darle atributos a partir de mi percepción y mi gusto. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos el segundo modo discursivo. El tercer modo discursivo está muy relacionado con esto que les decía de la descripción subjetiva, que es la argumentación. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es cada vez que nosotros exponemos nuestro punto de vista sobre un tema en cuestión. Puede ser un tema, puede ser una persona, puede ser una situación en general. Eso es argumentar. Argumentar es cada vez que nosotros tenemos una postura a favor o en contra de algo, de alguien, y nosotros la desarrollamos. ¿Se acuerdan de lo que les decía al principio del video cuando hablaba del esquema lógico? Pues piensen qué es eso. En la introducción planteo la situación y evidencio. ¿Estoy a favor o en contra? Eso lo hago en la introducción. Y en el desarrollo comienzo a argumentar por qué estoy a favor o por qué estoy en contra. ¿En qué me baso para decir que estoy a favor o bien estoy en contra? Y en la conclusión puedo sentenciar, tengo razón, sean observadores, denme la razón. Ese es un texto argumentativo, es argumentar, explicar el por qué creo lo que creo y por qué tengo una postura a favor o en contra del tema que se está planteando. Precisamente por eso, la pregunta que responde un texto argumentativo es ¿qué defiende? ¿Qué postura tiene? ¿Correcto? Son las preguntas que se nos pueden resolver de manera indirecta o de manera directa en un texto argumentativo. Si yo lo estoy leyendo es ¿qué defiende esta persona? Entonces tengo que estar leyendo. Si yo ya sé que estoy frente a un texto argumentativo, voy a saber que me voy a enfrentar a un texto donde una persona va a exponerme su opinión, su perspectiva y su postura sobre el tema.
No solamente me va a exponer el tema, sino también me va a exponer su percepción. Yo puedo estar de acuerdo o no. Y entonces a mí no me puede decir, a mí no me gustó el texto porque no coincido con la persona. Error. Si estamos frente a un texto argumentativo, nosotros obviamente sabemos que vamos a leer la postura y las ideas de una persona. Si no coincide con nosotros, nosotros podemos decir, el texto estuvo muy bien escrito, pero no coincido con lo que él plantea. Y puedo escribir un ensayo, un texto argumentativo de respuesta. Decir, no coincido contigo por esta y esta y esta razón, este y este argumento. Entonces comienza este debate, por decirlo así. El debate no es un tipo de texto, pero el debate es un ejemplo de la argumentación. Es la exposición de argumentos con el fin de demostrar que se tiene la razón, o si es para un foro más abierto, es atraer al público a que me siga o a que piense igual que yo. Si piensa diferente a mí, que se dé cuenta de que está equivocada y en consecuencia que piense igual que yo. O viceversa, si piensa igual que yo, que ratifique su postura y me defienda o defienda lo que nosotros pensamos. Ese es el texto argumentativo. Ejemplos de textos argumentativos hay muchos. Les mencionaba el debate, aunque el debate es desde la expresión oral, pero no deja de ser argumentativo. El ensayo, que es precisamente este texto, esta composición que parte de un tema o parte de un hecho y a partir de él comienza a hacerse una larga disertación en donde se exponen los argumentos a favor o en contra y se explica el por qué se piensa lo que se piensa. Entonces, obviamente, los textos argumentativos son subjetivos. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía de la descripción? Yo puedo escribir un ensayo a partir de una descripción subjetiva. Es decir, yo puedo escribir un ensayo de por qué me gusta la remodelación de un lugar. Entonces, tal vez comienzo con una descripción de el día de ayer visité el museo tal al cual renovaron, al cual hicieron una renovación. Y opción 1, puedo escribir un ensayo donde describa y comience a exaltar, no, excelente manejo de la entrada de luz, de los colores para poder contrastar las obras que se están exponiendo con la entrada de la luz y con la exposición y la perspectiva de las paredes y el acomodo de las obras, o viceversa. No, pésimo manejo de los colores, pésimo manejo de la colocación de las obras y de las placas donde se nos explica las obras, pésimo manejo del piso y del azulejo que lo acompaña, porque no hace un buen contraste ni con el color de la pared ni del techo, y entonces es una mezcla. Entonces comienzo a hacer una descripción y al mismo tiempo una argumentación, y al mismo tiempo puedo meter una narración, narrar cómo entré al museo, describir cómo está y a partir de ahí comenzar una argumentación. Decir que están a favor o están en contra de lo que ustedes vivieron o lo que aconteció en el evento el que ustedes presenciaron. Entonces, como pueden ver, la argumentación es eso, es la exposición de las ideas y de las posturas en relación con algo. El cuarto modo discursivo del que vamos a hablar es la exposición, ¿no? Muy relacionado con la función de la lengua referencial. ¿Se acuerdan que yo les decía que la narración era muy parecido a la exposición? La única diferencia es que la narración relata sucesos y entonces en todo el tiempo hay movimiento, mientras que la exposición, a pesar de que refiere datos y demás, es un tanto más, por decirlo así, estacionado. Si yo voy a exponerles de un tema, ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita, yo les estoy exponiendo sobre el esquema lógico y sobre los modos discursivos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, que es agarrar un tema y comenzarlo, como lo dice su nombre, a explicar. Es decir, darle sus características, darle sus elementos, referirles un poco de historia y demás. Por lo tanto, la pregunta que responde un texto expositivo es, ¿qué es? Es decir, ¿de qué trata? Más decir, sí, bueno, sí podría también valerse esa pregunta del qué trata. Es decir, ¿qué es? ¿Qué es el modo discursivo? ¿Cuáles son los modos discursivos? Por eso les digo que este video ahorita está siendo un ejemplo del modo discursivo exposición, porque estoy definiéndolo, le estoy diciendo sus características y lo estoy ejemplificando. Nada más. No hay una postura, no estoy diciendo cuál es el mejor modo discursivo, no les estoy diciendo nada
que no sea totalmente objetivo. Hablarles del tema, decirles sus características, decirles sus elementos, ejemplificarlo. Y punto. El texto expositivo también sigue el esquema lógico. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Simple y llanamente que toda su intención es explicar el tema. Por eso se le llama modo explicativo, expositivo. ¿Correcto? Ejemplos, pues son los reportes científicos. Hablando en el ámbito académico, los reportes científicos, los textos de divulgación, muchas veces algunas tesis, no todas, porque hay tesis que son argumentativas, porque se defiende una postura, una percepción, una lectura de alguna situación. Pero hay tesis de los diferentes grados, licenciatura, maestría o doctorado, que son textos expositivos. Simple y llanamente es referir un tema y explicarlo, sin profundizar, sin tomar una postura, ni nada por el estilo. Como les ponía el ejemplo de las noticias muchas veces se parecen textos narrativos, pero si yo nada más me enfoco en la narración, muchas veces la narración y la exposición están de manera paralela, porque le estoy exponiendo un hecho. Entonces, no dejan de ser similares. O sea, no olvidemos las funciones de la lengua. Entonces, si yo simplemente me enfoco en relatar el suceso, estoy siendo narrativo y al mismo tiempo expositivo. Y me puedo valer de la exposición y de la narración y a su vez de la descripción y a veces hacer un guiño de la argumentación. Y como ven, puedo usar estos cuatro modos discursivos mientras los sepa usar bien, no se vean forzados y haya llevado el autor o la autora o uno haya llevado bien trazado sus líneas siguiendo el esquema lógico. Como les digo, los modos discursivos se pueden usar todos, ¿correcto? Entonces, en el caso del texto expositivo, pues podemos ver precisamente esa ejemplificación, esa situación, ¿no? Las clases, ¿no? Otro ejemplo de textos expositivos, ya sea de manera oral o de manera escrita, la exposición, pues son las clases, ¿no? Por eso les decía, este video es un ejemplo del modo discursivo expositivo. Y el último modo discursivo, pero no menos importante, es el diálogo. ¿Correcto? El diálogo es un modo discursivo del que se puede valer un autor o una autora de un texto para precisamente referirnos a algo. En el ámbito de la literatura, como se los mencionaba en anteriores videos, pues tenemos el teatro, ¿no? El teatro precisamente ve en el diálogo su único modo discursivo y sabemos la historia o podemos percibir la historia a partir de diálogos. Pero no es el único ejemplo. También en la literatura tenemos en los textos narrativos, tenemos la intervención de los personajes y demás. Entonces, ¿qué es un diálogo? Precisamente, es la intervención entre dos o más personas en relación con un tema en común. Entonces, el diálogo es esta interacción, este cambiar las palabras, este querer ver las situaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como les decía, en la literatura tenemos estos ejemplos puntuales, exactos, etcétera. Pero en el ámbito de la comunicación no nos quedamos atrás. En el ámbito de la comunicación nosotros tenemos ejemplos del texto dialogado. ¿En dónde? En las entrevistas. Si nosotros vemos una entrevista, ¿qué consiste una entrevista? Sin importar si es audiovisual o es escrita, es la interacción, es la intervención de una y otra persona. Una persona pregunta y una persona responde. O una persona pregunta y una serie de personas van respondiendo la misma pregunta. O dependiendo el contexto, la situación de la entrevista. Ahí tenemos un ejemplo claro y fehaciente del texto dialogado. Entonces, por lo tanto, ¿a qué pregunta responde de manera general el texto dialogado? Es ¿qué piensan o qué dicen las personas que intervienen? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo. ¿Dentro de un texto narrativo puede haber diálogos? Sí. ¿Dentro de un texto descriptivo puede haber diálogos? Ahí es poco probable, porque estás describiendo objetos y personas, no puedes hacer que intervengan. ¿En un texto argumentativo puede haber diálogos? Sí, porque puedo citarlo. Y tal persona me dijo, y yo le respondí, incluso un diálogo les ponía el ejemplo del debate. El debate al mismo tiempo es argumento
y diálogo, porque es esta interacción, esta intervención uno, otro, y así hasta que termine la situación comunicativa. En un texto expositivo puede haber diálogos, es poco probable, pero sí lo puede haber, porque puedo yo entrevistar a un científico, a un especialista sobre un tema, y el propósito de trasfondo de la transcripción de esa entrevista o de la proyección de esa entrevista es exponer un tema. Yo puedo entrevistar a alguien de decirle precisamente, ¿no? Oiga, discúlpeme, ¿qué me puede decir de los modos discursivos? Y comenzar a intervenir. Los modos discursivos son esta herramienta que nos apuntala la situación y la intención del acto comunicativo en sí. Hay 5 tipos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos 5 tipos? Entonces, ven cómo si hay un trasfondo de exposición, pero se vale de el diálogo. Es decir, en este caso, la entrevista, la interacción y la intervención de 2 o más personas. Entonces, como pueden ver, el diálogo ahí está, tanto en el ámbito de la ficción, como les ponía el ejemplo del teatro, como en el ámbito de la comunicación, en las entrevistas o en la reproducción de la intervención de 2 o más personas en torno al mismo tema. Entonces, ahí está el diálogo. Entonces, ahí está este diálogo que en conjunto con los otros 4 métodos discursivos nos van a dar este conjunto de herramientas de los que se valen los escritores o de los que nos podemos valer nosotros en el momento de querer escribir, referir, ya sea de manera oral o de manera escrita, un tema. Entonces, como pueden ver, la relación esquema lógico, modos discursivos, está estrechamente relacionado, porque sin importar cuál de los 5 modos discursivos escojamos, tenemos que tener un orden, porque uno podría pensar, hablando del último modo discursivo, el diálogo, si voy a hacer una entrevista, ¿qué importa el orden? Obviamente importa el orden. Si yo voy a entrevistar a alguien, no lo puedo entrevistar haciéndole que la primera pregunta sea la más contundente, la que más carnita tiene de interés. Obviamente no. Lo que nosotros tenemos que hacer es estarles presentando al personaje, ¿no? O sea, así como de, hoy mi entrevistado o mi entrevistada es fulanito o fulanita de tal. Entonces, para aquellos que no la conocen, ¿quién es usted? ¿Cómo se podría describir? Un pequeño currículum que nos pudiera decir de usted. Y ya estoy adentrándonos al tema, quién es la persona, cuáles son sus credenciales, para generar este interés. Y ya después, poco a poco, es decir, bueno, acabo de escuchar que dentro de sus especialidades está la comunicación y los modos discursivos. Siguiente pregunta. ¿Qué me puede decir precisamente de los modos discursivos? Y ya comienzas a enfocar, a delinear y a delimitar el tema. Pero tiene un orden. Entonces, incluso las entrevistas, que es este ejemplo prototípico del modo discursivo diálogo o texto dialógico, tiene un orden lógico, ¿correcto? Entonces, entendamos la importancia de este orden, porque este orden, representado en el esquema lógico, nos va a facilitar la comprensión del tema, nos va a hacer entender qué nos está diciendo el autor o la autora del texto, o viceversa. Cuando nosotros vayamos a escribir un texto, tenemos que entender la importancia que tiene el esquema lógico. Seguir este esquema lógico va a hacer que nuestro texto sea más digerible, más entendible y en consecuencia que tenga una valoración mucho mejor. Esto sin importar qué modo discursivo nosotros escojamos. La narración, la descripción, la argumentación, la exposición o el diálogo. No importa el modo discursivo, lo que importa es primero tener en claro nuestro esquema lógico y ahora sí, cuando escojamos nuestro modo discursivo, desarrollarlo de buena manera, tener en claro en qué consiste la narración. Si voy a escoger la narración, tengo que tener muy claro qué implica escribir un texto narrativo, sin olvidarme de los otros 4 modos discursivos de los que también me puedo valer. Y lo mismo ocurre con la descripción, y lo mismo ocurre con la argumentación, lo mismo ocurre con la exposición, y finalmente lo mismo ocurre con el diálogo. Entonces, como pueden ver, tanto el esquema lógico como los modos discursivos es de fundamental importancia saber en qué consisten, dominarlos y en consecuencia saberlos ejecutar, ya sea en modo lector o en modo escritor o escritora, ¿correcto? Porque esa es la importancia de esto.
¿no? Que nosotros entendamos todos estos elementos, tanto en el momento en el que nosotros estamos leyéndolos, o bien en el momento en el que nosotros los estamos ejecutando, al momento de escribir o exponer de manera oral. Pues bien, espero que esta explicación sobre el esquema lógico y los 5 modos discursivos haya sido de su agrado, pero sobre todo haya sido de su utilidad. Como siempre, y antes de despedirme, pues les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a su vez que me hagan sus comentarios, sus sugerencias de temas, de situaciones específicas muy puntuales de todo lo que hemos tratado. Si es que hay que focalizar en algo, pues bienvenido sea la sugerencia. A su vez, pues también los invito a seguirme en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, donde también podemos usar estas redes sociales como una plataforma o un foro en donde ustedes me pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones o simple y llanamente enviarme un saludo y punto. Pues bien, sin más que agregar, pues les agradezco su presencia y como siempre les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.